Estas son las cosas que la vida me enseñó. El secreto de la felicidad es contar tus motivaciones, mientras otros suman sus problemas. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Cuando veas muchas dificultades en tu camino, sospecha que quizás la vida te esté cuidando de algo. La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero, que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. No te compares con los otros, compárate con la persona que eras ayer y trata de ser mejor mañana. Mejor cuida lo que tienes hoy, para que después no eches de menos lo que tuviste ayer. Pero aprecia y agradece todo lo que llega, porque la vida es bella. Hay quien tiene todo y se lamenta por lo que no pudo conseguir. Hay quien no tiene nada, pero sonríe y agradece al universo por lo que les regala cada día. Con el tiempo te darás cuenta que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo hoy en este instante. Un corazón roto no lo repara un nuevo amor, lo repara tu autoestima. Así que renuévala. Para ser grande en la vida, solo necesitas ser humilde de corazón. Todo lo que sale de ti tarde o temprano regresa a ti. No te preocupes por lo que vas a recibir, solo preocúpate por lo que vas a dar. Si llega el amor, no lo asustes. A veces es tímido y tiene miedo. Acéptalo. Ábrele las puertas y tu corazón. No busques a la persona perfecta. Busca a la que te quiera como tú eres y que no te obligue a cambiar. Esa será la perfecta. Todo ser que se burle de la tormenta de otro debería comprarse un paraguas para cuando le toque la suya. Las mejores lecciones de la vida nos llegan en los momentos más difíciles. Si algo te está matando, no puede ser amor y menos el de tu vida. Si no sabes a dónde ir, comienza por alejarte de donde no quieres estar. Hay gente que no te quiere perder, pero tampoco saben para qué te guardan. Si te maltrata, no te ama. Si permites que te maltrate, quien no te ama eres tú. Ródate de gente buena, sincera, noble, inteligente, positiva, y verás cómo mejora tu calidad de vida. No decepciones a nadie para no decepcionarte. Lo que hacemos de corazón tarde o temprano regresa. Recuerda que se aprende del pasado, se sueña con el futuro, pero se vive en el presente. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpas es una virtud de pocos. No esperes nada de nadie. Espera todo de ti. Solo de ti. Te ahorrarás decepciones. Por eso da todo lo que puedas por ti y para ti. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. Mejor suéltalo y déjalo ir. Tal vez la humildad no abra todas las puertas, pero sí las indicadas. Siempre dejamos un pedazo de nosotros cuando nos enamoramos. El secreto está en elegir a alguien que nos acompañe a recogerlo. Cada persona a tu lado está luchando batallas que tú ni te imaginas. Por eso sea amable siempre. No puedes cambiar el ayer, pero puedes arruinar el hoy, preocupándote por el mañana. La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero,
que una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir, que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás, y que el amor se siente, no se elige. Para brillar no tienes que opacar a nadie. Lucha por tus sueños y da lo mejor de ti sin mirar lo que hacen los demás. Tómate los imprevistos con humor. Es un privilegio de la inteligencia. Deja huella, pero sin borrar el camino de los demás. El que mucho juzga a los otros, mucho se está criticando a sí mismo. No hables mal de nadie. Es la mejor manera de hablar bien de ti. El tiempo me enseñó a tener esperanzas siempre, pero no confiar mucho en ellas. Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado. Lo que llega es por algo, y lo que se va también. No le permitas a nadie que te demuestre 2 veces que no te quiere. Así que valórate. Cuando perdonas, sanas. Y cuando dejas ir, creces. No importa que quedes un poco roto después de una relación. Lo que sí importa es que quedes más fuerte. Casi todo lo que comienza con mariposas en el estómago termina con un gran vacío en el corazón. A una mujer no la pierdes cuando se va. La perdiste mucho antes cuando estaba a tu lado y no te importó que se sintiera sola. No es suficiente con saber cabalgar. También hay que saber cómo caer del caballo. Valora y cuida a la gente buena que te rodea, aunque no siempre actúen como tú quisieras, aunque a veces se equivoquen y te enfades con ellas. La gente que te quiere tampoco es perfecta, pero es la que está para ti en las buenas y en las malas. El éxito comienza cuando te convences que sí puedes y que lucharás con todas tus fuerzas por alcanzarlo. El problema no es enamorarla. El problema es mantenerla enamorada de ti, día a día, pase lo que pase, contra viento y marea. Casa no es donde duermes. Casa es la piel de quien te abraza y te hace sentir que estás en el lugar correcto. Con el tiempo aprenderás a perdonar y pedir perdón, a decir que amas, decirle que le extrañas, que le necesitas. Pero ante una tumba ya no tendrá sentido. Por eso hazlo hoy. Cuida lo que de verdad amas. Piensa que los recuerdos no se pueden abrazar. Lo importante no es la marca de tus zapatos, lo importante son tus pasos. Cuando aprendes a decir yo no quiero esto para mi vida, muchas cosas cambian. Ser afortunado no es tener joyas ni bastante dinero. Es tener paz en la mente y en el corazón. Es tener a alguien que te piense, te aprecie y te quiera, y sobre todo te valore. Lo que llega, tarde o temprano también se va. Por eso valora cada persona, cada momento, cada instante de tu vida, porque son únicos e irrepetibles. A veces lo que pensamos que es una piedra que la vida nos pone en el camino es solo un puente. A veces hay que hablar para que nos escuchen, pero otras veces tenemos que callar para que nos valoren. Valora a los que te quieren, los que te respetan, los que te cuidan, los que te quieren de verdad. Aprécialos porque no encontrarás muchos en la vida. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Las cicatrices que dejan nadie las ve, pero las llevamos dentro. La envidia se viste de muchas maneras: críticas, ofensas, difamación, agresión, rivalidad,
venganza. Y tienes que saber cuidarte de todas estas para saber cómo es realmente una persona. No escuches lo que dicen de ella. Escucha qué dice ella de los demás. No responder a algo o a alguien también cuenta como respuesta. Y es una respuesta muy poderosa. Cuando más apoyo necesitas, más espaldas conoces. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Y poner los pensamientos en acción es lo más complicado del mundo. No te preocupes por lo que dicen de ti. Recuerda que el árbol que más fruto da es al que más piedras le tiran. Las consecuencias de lo que hagas te perseguirá toda la vida. Las consecuencias de lo que no hagas también. Las relaciones son cosa de dos. Para que funcione no debemos escuchar a terceros. Enamorarse es como lanzarse de un precipicio, sin saber si habrá alguien abajo que amortigue el golpe. Con el tiempo te das cuenta que la vida es para equivocarse, que el amor es para curarte, y que solo los que te quieren van a quedarse. Invierte más tiempo en tratar de ser feliz que en publicar tu supuesta felicidad. Todas las batallas sirven para enseñarnos algo, incluso aquellas que perdemos. Cree en las coincidencias, porque los mejores momentos llegan sin hacer tanto plan, y las buenas personas aparecen en nuestra vida de manera casual y espontánea. Ama y cuida a quien Dios puso en tu vida. La mente crea problemas que no existen, así que aprende a dominarla. Quien te odia lo hace porque un día intentó ser como tú y no pudo. Quien te critica solo critica lo que no le gusta de sí mismo. Recuerda, quien juzga tu vida es porque no es feliz con la suya. Así que trata de ser feliz sin que te importe lo que digan los infelices. Toda la felicidad comienza cuando dejamos de esperar que venga de otra persona o de afuera. La felicidad comienza cuando se tiene amor propio, respeto por uno mismo, y no perdemos la dignidad por nada del mundo, aun si esto significa quedarnos solos. La sabiduría de la felicidad llega cuando uno deja de quejarse por los problemas que tiene y comienza a dar las gracias por los problemas que no tiene. No esperes tenerlo todo para disfrutar la vida, si ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Si antes hubiera sabido lo que hoy sé, no habría cometido tantos errores. Pero es que todo lo que he aprendido se lo debo precisamente a esos errores que cometí. Y al final recuerda, hay que ser feliz. Y no hay nadie más capaz en todo el universo que tú, cuando confías en ti mismo. Recuérdalo.